Hola, hola, mis queridos amantes del salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un chismecito jugoso que les tengo preparado. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los galanes más queridos, y a veces, más polémicos de Turquía, el mismísimo Can Yaman. Y no les voy a hablar solo de sus músculos de acero ni de sus romances de telenovela, bueno, un poquito sí, pero desde una perspectiva diferente. Hoy vamos a hablar de un capítulo importante en su vida, un capítulo del que quizás no todos estén al tanto, un capítulo que nos muestra la faceta más humana y vulnerable de este actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Así es, el título ya lo delató, vamos a hablar de cómo Can Yaman superó una adicción, un problema que como muchos otros famosos enfrentó en silencio y que ahora, gracias a las revelaciones de Bomba Demet, sabemos que ha superado y que lo ha llevado a un estado de felicidad. Pero antes de empezar con toda la carnita del asunto, quiero pedirles un favor pequeñito, si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las series turcas, los chismes de farándula y todo lo relacionado con la cultura de Turquía, no duden en suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la noticia bomba la soltó Bomba Demet, una periodista turca que, como su nombre lo indica, no se guarda nada. Y es que Demet reveló que Can Yaman, en algún momento de su vida, luchó contra una adicción. No especificó de qué tipo, pero sí enfatizó que fue un proceso difícil y doloroso para él. Claro, esto nos hace preguntarnos, ¿cuándo sucedió esto? ¿Qué tipo de adicción enfrentó Can Yaman? Son preguntas que por ahora no tienen una respuesta definitiva. Bomba Demet fue muy discreta al respecto, seguramente por respeto a la privacidad del actor. Sin embargo, lo importante es que logró superarla y que ahora se encuentra en un momento de plenitud. Y es que si analizamos la trayectoria de Can Yaman, podemos notar una evolución importante. Recordemos sus inicios en la televisión turca, su ascenso meteórico a la fama con series como Erkencikus, su paso por Italia, su trabajo en Sandokan y su actual éxito con el turco. Su vida ha sido un torbellino de emociones, éxitos y también, seguramente, depresiones. La fama, como sabemos, tiene dos caras. Por un lado, te abre puertas, te permite alcanzar tus sueños y te da la oportunidad de conectar con millones de personas. Pero por otro lado, también te expone al escrutinio público, te exige un ritmo de vida frenético y puede generar mucha ansiedad y estrés. No es difícil imaginar que Can Yaman en algún momento se haya sentido abrumado por todo esto. Además, recordemos que Can Yaman siempre ha sido una figura controversial. Su personalidad extrovertida, su franqueza al hablar y sus opiniones directas lo han puesto en el ojo del huracán en más de una ocasión. Ha tenido problemas con la prensa, con otros actores e incluso con algunos fans. Y todo esto sin duda ha contribuido a crear una imagen de él que no siempre es la más favorable. Analicemos un poco más a fondo estos puntos. La prensa turca, como la de muchos otros países, es especialmente ávida de carnaza. Can Yaman, con su carisma y su actitud desinhibida, siempre ha sido un blanco fácil. Sus declaraciones, a menudo sacadas de contexto, han generado titulares sensacionalistas y polémicas innecesarias. Recuerdo particularmente una controversia sobre sus supuestos comentarios machistas, que provocaron una ola de críticas en las redes sociales. Can se defendió argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas, pero el daño ya estaba hecho. Este tipo de situaciones, constantemente repetidas, pueden ser desgastantes para cualquiera. En cuanto a los problemas con otros actores, es sabido que el mundo del espectáculo está lleno de egos y rivalidades. Aunque Can Yaman siempre ha tratado de mantener una actitud cordial y profesional, no siempre ha logrado evitar los conflictos. Hubo rumores sobre tensiones con algunas de sus compañeras de reparto, aunque nunca llegaron a confirmarse oficialmente. En cualquier caso, es evidente que la convivencia en un set de rodaje, con largas jornadas de trabajo y la presión de los resultados, puede ser un caldo de cultivo para roces y malentendidos. ¿Y qué decir de los fans? Si bien la mayoría de ellos son leales y admiradores incondicionales, también existe un sector más radical y exigente, que a veces sobrepasa los límites del respeto y la privacidad. Can Yaman ha tenido que lidiar con acoso en las redes sociales, invasiones a su intimidad e incluso situaciones de peligro físico. Es comprensible que en un momento dado se haya sentido abrumado por esta presión constante. Pero volviendo al tema central,
la revelación de Bomba de Met nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la lucha contra las adicciones. Es fundamental recordar que las adicciones no discriminan, pueden afectar a cualquiera, sin importar su edad, su género, su nivel socioeconómico o su fama. Y que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. En el caso de Can Yaman, su proceso de superación es un ejemplo de resiliencia y de fuerza de voluntad. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, es posible salir adelante y construir una vida plena y feliz. Y es precisamente esa felicidad la que Bomba de Met destaca en su declaración. Según la periodista, Can Yaman ha encontrado la paz interior y la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Se encuentra en un momento de su vida en el que se siente realizado tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y eso, sin duda, se refleja en su trabajo y en su relación con sus fans. Y es que si seguimos de cerca sus redes sociales, podemos ver a un Can Yaman más relajado, más conectado con la naturaleza, más comprometido con causas sociales y más abierto a compartir su día a día con sus seguidores. Ya no vemos tanto al galán explosivo y polémico, sino a un hombre maduro, consciente de sus errores y dispuesto a aprender de ellos. Su compromiso con la organización Can Yaman for Children, por ejemplo, es una muestra de su lado más solidario y de su deseo de contribuir a un mundo mejor. A través de esta organización, Can Yaman apoya a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, brindándoles acceso a educación, salud y oportunidades de desarrollo. Profundicemos un poco más en este aspecto. Can Yaman for Children no es solo una fachada para mejorar la imagen del actor. Es un proyecto genuino, impulsado por su propia sensibilidad y su deseo de ayudar a los más necesitados. La organización trabaja en estrecha colaboración con diversas ONGs y fundaciones locales, implementando programas de apoyo en áreas como la educación, la salud, la alimentación y la protección infantil. Can Yaman participa activamente en las actividades de la organización, visitando hospitales, escuelas y centros de acogida, compartiendo tiempo con los niños y jóvenes beneficiarios y transmitiéndoles un mensaje de esperanza y superación. Su presencia y su cercanía son muy valoradas por los voluntarios y los responsables de la organización. Además, Can Yaman utiliza su plataforma mediática para sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas que afectan a la infancia y para recaudar fondos para la organización. Ha organizado galas benéficas, subastas de objetos personales y campañas de crowdfunding, logrando movilizar a sus fans y a otros personajes famosos en apoyo a la causa. También es importante destacar su relación con Italia. Can Yaman se ha convertido en un ícono en este país, donde ha protagonizado series, ha participado en programas de televisión y ha conectado profundamente con el público italiano. Su amor por Italia es evidente y se ha convertido en un embajador de la cultura turca en este país. La historia de amor entre Can Yaman e Italia es digna de una telenovela. Todo comenzó con su participación en la serie Erkencikus, que se convirtió en un fenómeno de audiencia en Italia. El carisma y el atractivo de Can Yaman cautivaron al público italiano, que lo convirtió en un ídolo de la noche a la mañana. A partir de ahí, Can Yaman comenzó a visitar Italia con frecuencia, participando en programas de televisión, concediendo entrevistas y asistiendo a eventos públicos. Su simpatía y su facilidad para conectar con la gente le ganaron el cariño del público italiano, que lo recibió con los brazos abiertos. Can Yaman aprendió italiano en tiempo récord y se esforzó por integrarse en la cultura italiana. Ha expresado en numerosas ocasiones su admiración por la historia, el arte, la gastronomía y el estilo de vida italiano. Su amor por Italia es sincero y recíproco. Su éxito en Italia le abrió las puertas a nuevos proyectos profesionales. Protagonizó la serie Viola come il mare, junto a la actriz italiana Francesca Chillemi, que fue un éxito de audiencia en Italia y en otros países. También ha participado en campañas publicitarias para marcas italianas y ha colaborado con diseñadores de moda italianos. ¿Y qué decir de su trabajo actoral? Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ha interpretado roles muy diferentes a lo largo de su carrera, desde el galán romántico hasta el héroe de acción. Y en cada uno de ellos ha dejado su huella personal. Su participación en Sandokan, por ejemplo, es un claro ejemplo de su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos. En esta serie, Can Yaman interpreta a un personaje icónico de la literatura y el cine, demostrando su compromiso con la excelencia y su deseo de seguir creciendo como actor. El reto de interpretar a Sandokan era mayúsculo. Se trataba de un personaje legendario con una larga trayectoria en la literatura y el cine.
Can Yaman tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico y a un riguroso estudio del personaje para poder encarnarlo de manera creíble. Su preparación incluyó clases de artes marciales, esgrima y manejo de armas, así como un cambio radical en su dieta y su rutina de ejercicios. Can Yaman se tomó muy en serio el papel y se esforzó al máximo para estar a la altura de las expectativas. El rodaje de Sandokan fue una experiencia dura y exigente, pero también muy gratificante. Can Yaman tuvo la oportunidad de trabajar con un equipo de profesionales de primer nivel y de sumergirse en un mundo de aventuras y exotismo. Y ahora, con el turco, Can Yaman vuelve a sorprender con un personaje complejo y lleno de matices. Esta serie, que se estrenó recientemente, ha generado mucha expectativa entre sus fans y ha recibido críticas muy positivas. Can Yaman se ha entregado por completo a este proyecto y ha demostrado una vez más su talento y su pasión por la actuación. El Turco es una serie histórica ambientada en el siglo XVI, que narra la historia de un guerrero otomano que se ve obligado a refugiarse en un pueblo italiano tras una batalla. Can Yaman interpreta a este personaje, un hombre atormentado por su pasado y en busca de redención. El personaje de El Turco es muy diferente a los que Can Yaman ha interpretado hasta ahora. Es un hombre serio, taciturno y con una gran carga emocional. Can Yaman ha tenido que trabajar mucho para meterse en la piel de este personaje y transmitir su complejidad. Las primeras críticas a El Turco han sido muy positivas, destacando la interpretación de Can Yaman como uno de los puntos fuertes de la serie. Los críticos han elogiado su capacidad para transmitir la angustia y la melancolía del personaje, así como su dominio del idioma turco y su credibilidad en las escenas de acción. En definitiva, la historia de Can Yaman es una historia de superación, de resiliencia y de transformación. Nos muestra que a pesar de los obstáculos, es posible encontrar la felicidad y construir una vida plena y significativa. Y la revelación de Bomba de Met no hace más que confirmar que Can Yaman ha superado sus demonios y que ahora se encuentra en un camino de luz y de crecimiento personal. Y bien, mis queridos amantes del salseo turco, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante conocer un poco más sobre la vida de Can Yaman. En resumen, hoy hablamos de la revelación de Bomba de Met sobre la adicción que Can Yaman superó y cómo esto ha contribuido a su felicidad actual. Vimos cómo la fama puede tener dos caras y cómo la salud mental es fundamental para todos. También analizamos la trayectoria de Can Yaman y su evolución como persona y como actor. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la revelación de Bomba de Met? ¿Les sorprende que Can Yaman haya luchado contra una adicción? ¿Qué mensaje le enviarían a Can Yaman? Quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.